Antes de empezar, quiero que tengan en cuenta algo. El audio que escucharán al final, podría ser fuerte para alguno de ustedes, así que de favor que si eres alguien menor y te sugestionas muy fácil, solo escucha la historia que es hasta el minuto 10:26, y sal del video. Es seria la advertencia. No me haré responsable. Todo comenzó como un simple juego, un simple reto. Era viernes y estaba en casa de mi amigo porque había ido a visitarlo. Hace mucho que no lo veía, y decidí que podría ir a pasar un rato con él. Charlando un par de veces con él, acordamos un día en el cual pudiéramos comer en su casa. Finalmente el día llegó y me dirigí a su hogar. Todo muy normal, comimos muy bien y echamos una larga plática. Recuerdo que eran las 7 de la noche, cuando decidimos hablar de cosas paranormales, ya que él y yo solíamos hablar mucho de esos temas. Empezamos a ver videos de terror, siguieron las creepypastas, y finalmente terminamos buscando rituales. Ustedes ya los han de conocer. Todo era un poco extremista, incluso, hasta en un punto, ridículo. Reté a mi amigo a que realizara alguno de esos conjuros, a lo que él se negó, por la obviedad de que qué pasaría si alguno de esos fuera real. Nos estaríamos arriesgando a algo que en su caso, nos costaría la vida. No podíamos arriesgarnos, aunque sabíamos que la mayoría eran estupideces, pero aún así, era algo que simplemente nos ponía a dudar, ya que era algo desconocido. Entonces buscamos algo que no fuera tan peligroso y que ambos pudiéramos experimentar. No encontramos nada interesante, y mientras pasaba el tiempo, a mi mente volvió un rumor de la primaria, el cual decía de que podías marcar al infierno. En ese momento pensé que se escuchaba completamente estúpido, e imaginé cómo sería si nos llegasen a contestar. Si el infierno tuviera recepcionista, o si me dejaría en espera, o si tendría que hacer cita, algo completamente absurdo. Pero no perdía nada diciéndole a mi amigo que lo intentáramos, en fin, quizás podría ser que solo fuera algo pasajero, y después nos riéramos de cómo hubiera sido si nos contestaran. Después de ponerme a pensar, le propuse eso a mi amigo, y me dijo que era algo tonto, pero que sí, que lo intentáramos. Le di el teléfono y me dijo que le dijera el número, traté de recordar, y nada, pero pues no iba a abandonar esa idea. Ahí fue cuando decidí acordarme de los clichés, de que el 666 es el número del diablo, así pues decidí relacionarlo. Le dije que marcara 666. Marcó, y nada. Que intentara como si fuera número de casa, con los 7 dígitos en 6. Marcó, y nada. Quizás y que marcara con un 1 al principio, y con los siguientes 11 dígitos en 6, como si fuera un número nacional. Marcó, y nada. Ya esta última vez, y siendo algo sarcástico, le dije que marcara como si fuera un número internacional, que porque a lo mejor el diablo era para todos. Marcó, y nada, pero algo cambió, estábamos escuchando el tono de llamada en espera. Nos pusimos nerviosos, pero nos tranquilizamos cuando nos indicaron que el número no existía. ¿Pero por qué escuchábamos el tono de llamada en espera? Si el número no existe, no tiene sentido alguno. Entre medio risas nerviosas, le dije a mi amigo por pura gracia, que a lo mejor y funcionaba después de la medianoche. Un poco indeciso pero finalmente aceptó. Nos quedamos despiertos hasta la medianoche, un poco nerviosos decidimos intentar incluso con todos los anteriores, excepto con el último. El del Hada 01. Justo antes de empezar con las llamadas, decidimos activar la grabadora que mi amigo tenía guardada, para así tener nuestro propio recuerdo. Para nuestra fortuna los números anteriores tenían el mismo efecto de noche, que de día. Yo estaba al tanto de la grabación de las llamadas, pero al paso del tiempo que marcábamos, las llamadas que no terminaban en nada, simplemente las borrábamos, porque pues de nada nos servían. Pero ahí entonces decidimos probar con el último. Marcamos el siguiente número. 01 666 666 666 66.
el tono de llamada en espera. Y una vez más volvimos a escuchar que el número no existía, pero cuando dijo la palabra existe, justo antes de la I, hubo un sonido bastante agudo, que nos hizo despegar el oído de la bocina del teléfono. Empezaron a cambiar las cosas en nuestras mentes, y nos queríamos echar para atrás, pero no, obvio no, ya que tranquilizándonos un poco, deducimos que pudo haber sido una interferencia telefónica. Además, no nos íbamos a rajar por un simple pitido. Volvimos a marcar, y esta vez el tono de espera se demoró más que anteriormente. Pensamos en colgar, pero esperamos un poco más, de repente no se escuchó absolutamente nada, solo silencio en la línea. Y otra vez, el aviso de que el número no existía. La voz con la que nos indicaban que el número no existía se distorsionó, haciendo un tono entre lento y grave. Decidimos dejar las cosas así y no queríamos volver a marcar. Pero el morbo de saber qué fue lo que pasó nos mataba, sabiendo aún así lo que escuchamos, pero era simplemente nuestra curiosidad lo que nos llevó al trastorno. Al momento en el que decidimos volver a marcar, ya no hubo tono de espera, simplemente un silencio abrumador. Lo siguiente fue algo que nos perturbó por completo. Una especie de lamento desgarrador provino de la bocina del teléfono. Eran gritos de alguna persona, o algo, con una fuerza y eco que hacían que no pareciera proveniente de algún lugar normal. Era tan perturbador y traumático lo que se escuchaba, que nos paralizó, tanto al grado de que en automático mi subconsciente detuvo la grabadora. Por primera vez estaba sintiendo el miedo y pánico total, y lo peor era que era real, esa sensación nunca la olvidaré. Junto con mi amigo decidimos no volver a hacerlo nunca más. Estaba en shock, no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Le pregunté a mi amigo que si quería que me quedara con él a dormir, porque la verdad yo estaba paniqueado y no quería irme solo. Él me respondió que no, y que nunca hablara de esto con alguien. El hecho de recordar lo que había escuchado era aterrador. Era escalofriante volver a tomar un teléfono sin pensar y recordar ese lamento. Pero a medida de que las noches pasaban, y más me olvidaba del suceso, podía conciliar el sueño, y seguir con mi vida. Inesperadamente un día, recibí una llamada de mi amigo. En ella me describía que desde que sucedió, estaba más que aterrorizado, y que necesitaba de mi ayuda. Dijo que no podía dormir, y que siempre que lograba dormir un poco, se levantaba a la misma hora en la madrugada todos los días, que no sabía si estaba esquizofrénico, ya que decía que él escuchaba su celular vibrar, pero que cuando lo veía, estaba apagado. Y lo que más me asombró, fue que me dijera que la grabación a veces, se reproducía sola. Después de oír eso, me dirigí a su hogar, para darle mi apoyo. Ahí mismo le pregunté, que por qué no solo borraba la grabación, a lo que respondió que él esperaba a que yo la escuchara de nuevo, para ver el porqué de su estado de ánimo. Me advirtió que sería algo perturbador, ya que solo se escuchaba el lamento. Que no sabía él por qué nuestras voces y el tono de espera, estaban en silencio. Al momento de empezar a reproducir la cinta, me di cuenta de que él tenía razón. Era peor de como lo recordaba, casi al final de la grabación, él no soportó, y soltó a gritar y llorar, solo escuchaba. Es él viene por mí, él viene, él viene, él viene. A lo que cuando volteé no había nadie. Pero dejé de ponerle atención, y detuve la cinta, fui hacia él y traté de calmarlo, pero de nada sirvió. Como medida secundaria tuve que gritar para que los vecinos o alguien viniera a ayudarnos, porque el nivel de descontrol era increíble. Por fin llegaron, y me ayudaron a llevarlo de inmediato a un hospital. Ya estando allá, me comentaron que tenía que analizarse con un experto, como lo era un psicólogo. Que el grado de cosas que decía, y que decía ver, era muy alarmante. Me comenzaron a preguntar varias cosas sobre él, como desde cuando empezó a tener dichos comportamientos. Todo con el fin de ayudarlo, respondía todo. Con impotencia solo veía cómo reaccionaban con incredulidad. Pero decidí mostrarles la grabación. Cada uno de ellos afirmó haber escuchado cosas diferentes, voces diferentes, y en otros casos, hasta que les llamaban por su nombre. Al oír eso, pensé, que si mi amigo habrá tenido una experiencia diferente con la grabación. Pero en ese momento no era tiempo de pensar, yo quería que mi amigo estuviese bien. Por lo tanto apresuraba a los médicos y enfermeros a darme una respuesta. Finalmente después de unos días, lo accedieron a terapia especial. Hasta la fecha él sigue en ella, y ya se está recuperando. Lo veo ya más tranquilo, y sin tanto problema. Pero la duda que rondará siempre por mi cabeza será:
¿Qué era eso que él vio? ¿Escuchó acaso algo diferente? ¿Qué fue lo que lo perturbó? Desafortunadamente no lo sabré jamás, por ser un tema delicado y que no quiero una recaída de él. Por eso quiero mostrarles a ustedes esta grabación. O si gustan, experimentar la llamada ustedes mismos, será decisión suya. No sé si para cada uno de nosotros sea diferente o igual. Lo que quiero es una respuesta. Si se animan a escucharla, pero aclaro, no lo sé, quizá tenga efectos secundarios, u otro tipo de reacciones en alguno de ustedes, será bajo su propio riesgo, desde ahorita les advierto, a la gente que sea muy sensible, que de verdad abandone. La grabación dura tan solo 45 segundos, pero suficiente como para impactar a quien sea de nosotros. Si de verdad quieren sentir lo que experimenté, escúchenla después de las 12 de la madrugada, y sabrán a qué me refiero. Y una vez más, pido su discreción.